Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Paranormal Paranormales. ¿Cómo están, queridos? Muy bien. ¿Cómo estuvo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Súper. ¿Cómo estuvo? Don Víctor ha vuelto Víctor, ha vuelto Víctor. ¿Cómo pasaron esa semana de fin de semana? Eso quería decir. Porque fueron claro. Maravilloso. Requete Pero Halloween. la vuelta, no. Sí, yo creo que debiera ser así siempre, ¿eh? Así como tener 4 días de descanso y trabajar 3, ¿no? Así, ¿para qué tanto? Ay, no, a mí no me conviene para nada. ¿Para qué tanto? Pierdo plata, pues viejo, pierdo plata. Viste que a mí no me pagan sueldo. No, vamos por la Agenda 2030, renta universal y toda la cuestión. Todo gratis, todo gay. Todo gratis. Bueno, queridos, hablando de teorías conspirativas, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de una teoría conspirativa muy antigua. Yo creo que se remonta a épocas de la conquista española. Así mismo. Sí, el día de hoy vamos a dejar a nuestro querido Víctor, que va a ser nuestro maestro de ceremonias, porque él es el hombre que sabe de estos temas. Nosotros vamos a escuchar y a preguntar pura pues. Estamos expertos en eso. Sí, de hecho tengo mi libretita con apuntes para que vean ahí. No se ve, pero bueno. Muy bien. No se ve nada, Daniel. Sí, no se ve nada. Hoy me la toma blanca. La libreta con apuntes está en blanco. Mira, la libreta se transparenta. Sí, es culpa de los Illuminati. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, don Víctor? Bueno, hoy día y de vuelta después de varias semanas, parece que no nos veíamos por acá desde las fiestas patrias, parece. Ay, sí, te extrañamos. Sí, y de ahí, desde esa fecha hasta el día de hoy, inclusive se me fue la barba. Sí, eso, viste, todo niño tiene diferente, pero pensé que era, no sé, como la ropa puesta que sea diferente. No, qué mal. Entonces, como, ¿qué me encontraste diferente? No sé, fuiste a la peluquería. Claro. El César le llaman a algunos, que es ese corte acá. El perita candado. Y justamente hoy día, a propósito del César, que estoy sin el César, vamos a hablar de la ciudad de los Césares. ¿Qué es eso? Ustedes me dirán, ¿qué es la ciudad de los Césares? Bueno, la ciudad de los Césares tiene varios orígenes, pero también se conoce por varios nombres. Se conoce como la ciudad encantada de la Patagonia, la ciudad errante, Trapalandia, suena un Trapalandia, Lin. Oye, eso podría ser un festival de trap. Voy a estar ahí mi libretita. Yo pensé en Fantasilandia, así como un parque de Trapalandia. Cada uno lo suyo. Con Marcianeque, Pailita, con Polima. ¿Y ahí? Bueno, esta ciudad, oye, nace de un mito, así como es como nuestra versión del Dorado. Ustedes saben cuál es la famosa ciudad del Dorado. Yo pensé que era la misma. Sí, porque es película. Es que esta es como una versión más austral, porque supuestamente... Sí, porque el Dorado es más precolombino, más precolombino, claro, ubicado cerca de un poco más al norte del Amazonas, ¿no es cierto? Claro. En esa zona de Guatemala, Venezuela, por ahí se supone que estaba el Dorado. Esta ciudad llena de oro, de plata, de grandes joyas, está ubicada mucho más al sur, específicamente. En realidad no hay... Mira, la ubicación exacta es muy difícil poder precisarla, porque se han dado distintas, digamos, de varias teorías que se han expuesto, distintas ubicaciones, partiendo desde Perú para abajo. Y en Perú, bueno, ahí las primeras exploraciones justamente daban por hecho que había una ciudad que estaba prácticamente hecha de oro, los pilares de las construcciones eran de oro, las calles eran de plata, en fin, o sea, habían diamantes por todas partes. Ese era el mito. Mucha ayahuasca. Pero bueno, no estaban tan lejados tampoco. Porque... Sí, pero más que el tema de la ayahuasca, hay muchos que hablan de que esos serían como mentiritas que echaban los conquistadores para poder pedirle más lucas a España. Sí, ¿no? a la corona. Encontramos miles de cosas, necesitábamos recursos para sacar más. Y está puro poniéndole color nomás. Por supuesto. De hecho, entonces si era en Chile. Esta búsqueda justamente parte gracias a uno de estos grandes exploradores que eran sus expediciones que se iban hacia el sur, realizadas por Francisco César. Yo pensé que era algo del César y no, pues es por el... Sí, yo también. Y estamos hablando de 1528, el año 1528. Hace mucho.
una parte de esa teoría, digamos, habla acerca de la expedición de Francisco César y que sus acompañantes de esta expedición serían los Césares. ¿Ya? Y de ahí que se funda esta ciudad, entre comillas, inmersa en la cordillera de los Andes, que además tenía esta gran cantidad de tesoros que eran muy apetecidos por la corona española. Pero como hay muchas ubicaciones de la supuesta ciudad de los Césares, yo me voy a ir más al sur, me voy a alejar un poco de la Sierra de la Plata y de Perú y de Bolivia, para irme un poco más al sur, porque es donde más nos interesa a nosotros, que esta supuesta ciudad de los Césares estaba ubicada, o al menos se le dieron 3 ubicaciones dentro de Chile. Una estaba en el norte, en el desierto grande de Atacama. Otra estaba muy cerca de donde estamos acá en Temuco, en Osorno. Y la otra ubicación es ya en la Patagonia Austral. Y esto podía ser tanto del lado chileno como del lado argentino, digamos. Se dividía la zona limítrofe ahí, en esa zona estaba ubicada. Y estas ubicaciones patagónicas vienen justamente de otra de esas expediciones importantes que se realizaron allá por el 1526, donde hubo justamente un naufragio, y donde esos españoles que andaban justamente en esa exploración por el estrecho de Magallanes se habrían naufragado, ¿no es cierto?, con una cantidad muy importante de oro traído desde España, plata y todo aquello, y ellos se habrían refugiado, ¿no es cierto?, en las inmediaciones de la cordillera de los Andes, o lo que queda de cordillera en esa zona, y habrían ellos ahí fundado una ciudad escondidos para no devolver aquellos tesoros. Y pasaron años. O sea, fue como al revés, sí, porque es como que venían a buscar, se supone, oro y cosas, y al final fue como que se quedaron con el oro de España. Exactamente, pero esa es una de las tantas teorías que se barajan, porque hubo búsqueda, hubo muchas expediciones en busca de esta ciudad de los Césares, y una de ellas justamente fue en búsqueda hacia Puerto Natales, al interior de Puerto Natales, y otros decían que en realidad estaba por el otro lado, por la Argentina. Entonces, pero se buscó harto. ¿Para qué vamos a entrar en tanto detalle? Porque fueron muchas las expediciones que se realizaron para buscar esta mítica ciudad, esta ciudad bañada en oro. ¿Entre qué años se hicieron esas expediciones? Estas expediciones partieron a partir del 1527 aproximadamente, imagínate tú, ¿ya? Pero espérame, tengo ahí una duda. ¿Cómo surgió el mito? Porque me imagino que estas personas llegaban buscando lo que encontraran nomás, pues. En el fondo buscaban asentamiento, buscaban oro, buscaban cualquier cosa que pudiera servir, pero ¿cómo surgió el mito de que existía una ciudad de oro y que debían buscar específicamente eso? Eso como... Sí, porque en la época de la conquista no fue en 1800. Sí, es que esa búsqueda se prolongó hasta el año 1800 y tanto. 1871, de hecho, todavía se buscaba la ciudad de los Césares. Hasta el día de hoy es un mito. Y es más, te voy a dar un dato muy interesante. En el año 1781, por primera vez en Chile, se produjo una investigación judicial a cargo del fiscal nacional del Reino de Chile, entonces, para buscar esta mítica ciudad. ¿Y por qué? Bueno, ahí donde esto anterior, súper convencido, o sea, anterior al año 1500, al 1700, todo de ahí para atrás eran puros supuestos, leyendas, que se dice, que tal, nada muy escrito, digamos, respecto al tema. Pero en 1781 el rumor era tan grande que, como te digo, que el fiscal nacional mandó a realizar una investigación para poder dar con esta ciudad. ¿Por qué? No tanto solamente por el tema del oro que podían encontrar, sino que porque además en aquellos años no solamente estaban los españoles queriendo dominar, ¿no es cierto?, la conquista, sino que además estábamos siendo visitados por holandeses, ¿no es cierto?, que también rondaban por estas latitudes, los holandeses que eran piratas, ¿no es cierto?, que buscaban también robarse, ojalá, el oro que venía de España. El holandés errante. Sí, el holandés errante. El holandés errante, por ejemplo, era uno de ellos, el Perla Negra también con Jack Sparrow. Y bueno, todo ese tema generó mucha controversia, y el tema interesante acá es que también se hablaba de que Inglaterra, los británicos también estaban en búsqueda de estas mágicas tierras. Entonces, por ahí venía un poco más la preocupación de ellos, el hecho de que dentro de las
del territorio chileno existiese una ciudad que no fuera chilena, sino que pudiese ser un pequeño villorrio o una instalación militar de origen británico. Y eso sí sería preocupante, tener a una colonia inglesa en territorio nacional para poder apoderarse, entre comillas, de territorio. Eso sí preocupa. Entonces, por lo cual, ya digamos, se crea esta investigación. Y aquí nace un tema súper interesante, que es donde ellos envían a una expedición a buscar esta ciudad. Y esto se basó justamente en los dichos y los comentarios hechos por algunos indígenas de la zona, mapuches, que se soltaron un poco del toyo y fueron contando la historia. Y esta ciudad, que todos apuntan a que estaba ubicada entre el lago Puyehue y el lago Ranco. Ahí en esa zona de muchos árboles, de muchos cerros, muy frondoso. Claro, en esa época había sido un bosque, una selva impenetrable. Imagínate tú, claro, por supuesto. Y acá el fuerte más cercano, o las instalaciones más cercanas, estaban en Valdivia. Hacía poco tiempo que había caído la ciudad de Osorno, o el fuerte de Osorno, había caído en manos de los aborígenes, de los indígenas, de los mapuches, ¿no es cierto? Y entonces no se sabía nada respecto de al menos 120 personas que estaban viviendo dentro del fuerte, y que después del asedio que tuvo el fuerte por mucho tiempo, cuando cae finalmente la ciudad de Osorno, o la pequeña ciudad de Osorno, se desconoció totalmente qué pasó con las personas que habitaban en ese lugar, incluyendo al capitán que estaba a cargo, que en este momento no recuerdo el nombre del personaje. Pero esas 120 personas desaparecieron, no se supo si habían muerto, si habían sido capturadas por el mapuche, o bien habían huido hacia algún lugar. Y entonces se pensó que quizás esa gente que sobrevivió, entre comillas, habían podido escapar al asedio, y que de hecho fue quemado ese fuerte, desapareció completamente, quedó en ceniza. Se habrían podido ir a refugiar y habrían podido, digamos, entre comillas, vivir en esta ciudadela que después las personas la llamaron la ciudad de los Césares, porque habían ellos huido con todo el botín que tenían ellos guardado ahí. Yo no creo que tampoco haya sido demasiado. Pero resulta que, claro, efectivamente, un cacique, específicamente un cacique, contó que dentro de esa ciudad, que él conocía la ciudad, que estaba ubicada en una isla, dentro de un lago, y ojo que ahí hay dos lagos, que es el Puyehue y por el otro lado el Ranco. En medio de la isla había un grupo de personas que estaban bien fortificados, tenían armamento, tenían plata y tenían oro. Y que además tenían pólvora, porque se escuchaban detonaciones. Y eso llamó la atención, porque resulta que en ese entonces la pólvora la manejaba Inglaterra. Entonces, por eso se hizo la conexión de que pensaban que era una base inglesa. Claro. Exacto. Bueno, ese tema se alarga, porque sale una expedición, la primera parada que la hacen en Río Bueno, y en Río Bueno ahí la cantidad de personas que iban, que en este momento no recuerdo si eran alrededor de 90 o 100 los que iban en la expedición, soldados, hacen una pequeña guarnición, y de ahí se empiezan a explorar la zona y se devuelven, avanzan y se devuelven, pero ese era su punto de partida. Lo primero fue justamente recorrer el lago Puyehue. Luego desde ahí del lago Puyehue tenían un guía que era también mapuche, que finalmente en un momento determinado de la expedición desapareció, no lo vieron más. Así que se fueron por las suyas hasta que llegaron al lago Ranco, y allí sí encontraron vestigios de que había habido actividad humana en las orillas del lago. Bueno, es muy extenso, esta parte es muy larga, porque ellos retroceden, avanzan, retroceden, van de nuevo. Imagínate, empezaron esta expedición en junio, y en diciembre todavía no habían logrado encontrar nada. Sin embargo, habían algunas personas de los lugareños mapuche, todos coincidían en lo mismo, de que había un lugar en la laguna, en el lago Puyehue, y otros decían que era en el Ranco, hay versiones, que había una instalación en la orilla, y que desde esa orilla del lago se iba en bote hasta la isla donde estaba la fortificación, y que ellos le llamaban la ciudad de los Césares. Ya, esa parte es muy interesante, porque no se logra concretar la
el encuentro, digamos, no se encuentra finalmente cuál era la isla, porque está lleno de pequeñas islas ese sector. Pero fíjate tú que conversando este tema con otro amigo, esto ya en investigación personal mía, él trabajó con un chef en Puyehue, en las termas de Puyehue, y este viejito, su papá, que tenía como 90 y tantos años, era descendiente directo de los monjes franciscanos que se habían instalado allí al comienzo de la conquista. Los monjes franciscanos, recuerden que eran uno de los que más exploraban y buscaban territorios para instalarse y, por supuesto, promover la fe y difundir el catolicismo y en fin, todo esto. De hecho, todas las fotografías ¿Y que... su semilla? ¿no? Hay uno que es bien famoso, que es el que le tomó la fotografía a los, no me acuerdo si a los Onas o a los Selknam, A los Selknam, sí, justamente. Que llegó hasta los confines de la Patagonia fotografiando. Sí, pues. Qué buena. Sí. Y él justamente es uno de los principales gestores de la historia de aquí, de la ciudad de los Césares, y además de los templarios, que ese es otro un paralelismo que existe en cuanto al posible origen de la ciudad de los Césares. Por un lado está que era un asentamiento chileno o británico, que quedó siempre la duda, que podía haber estado ahí cerca de Osorno, entre Puyehue y Ranco. Como te digo, esta vez te estaba recordando que estos monjes jesuitas estaban instalados en ese sector y vieron pasar un convoy de muchos militares, más de 200 militares, y además llevaban unos carruajes grandes, unas cargas, unas cajas grandes que parecían de oro, iban escoltados. Entonces creo que creyeron los franciscanos, cuando vieron pasar ese convoy, muy bien custodiado por muchos soldados, es que en ese convoy y en esa carreta, la caja que llevaban, que parecía que estaba hecha de oro por fuera, que ahí llevaban, adivinen qué, El arca de la alianza. Sí. Y el Santo Grial. Sí, eso habría pensado yo igual. Curiosamente, esto está más o menos a la misma altura que está Bariloche por el lado argentino. ¿Y por qué digo curiosamente? Porque si ustedes se meten un poco más en la historia, sabrán que cuando los nazis que escaparon de Alemania, los jerarcas nazis que huyeron hacia Latinoamérica, la mayoría se vino a Argentina y Chile, porque aquí el nazismo estaba prosperando bastante bien, las juventudes hitlerianas estaban trabajando bien a full, y se preveía que iba a ser bien potente ese tema acá. Entonces se entraron en esa zona. En Bariloche hay, que es el lago... No recuerdo el lago en este momento. El lago Nahuel Huapi. A la orilla del lago Nahuel Huapi hay una casona que se llama la casona Inalco, que es donde se supone que estuvo refugiado el mismo Adolf Hitler. Hitler, ¿en serio? Qué horrible. Sí, eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Sí, eso tengo que... Y por el lado de acá, por el lado de Chile, más o menos la misma zona, cerca de Puyehue, ¿no es cierto? Ahí dije yo que era... ¿cómo era el nombre que te dije? Nahuel Huipo. No, es una ciudad que se llama, no me acuerdo cuánto. La Unión, en La Unión, y que hay otro pueblito más que también está muy cerquita. Vivió bien. Yumbel, no, mentira. No. Vivió otro personaje muy curioso, también vamos a hablar en otro capítulo de él, que se hacía llamar Juan Keller. Y Juan Keller tenía un parecido, pero demasiado cercano, y que por varias personas más fue reconocido como no como Juan Keller, sino que este tipo se puso Juan Keller cuando llegó acá. Un hombre que tuvo que matar la historia es muy loca, tuvo que matar a un tipo del registro civil después de que le cambiaron el nombre, y que su nombre original, ¿sabes tú cuál era? Martin Bormann. ¿Y quién es ese Juan? Martin Bormann fue en su momento el brazo derecho de Adolf Hitler. Sí, me suena ese nombre. Mira, tú dices como que mató al del registro civil para que nadie supiera cuál era su... ¿Quién era? No, la historia de Juan Keller está llena de cosas muy interesantes, y recuérdenme que después vamos a hacer un capítulo justamente de los nazis en Chile. Los nazis en Chile. Hay mucho material respecto a eso. Y bueno, entonces, ¿qué vendrían haciendo los nazis acá? Justamente buscando esa ciudad perdida
de los Césares, que además de oro y plata y todas esas cosas, tendría también guardada en sus lugares secretos el Arca de la Alianza y el Santo Grial. Oye, ¿y qué es lo que supuestamente hace o genera el Arca de la Alianza? A ver si... O sea, ¿qué se gana con eso? Como ¿qué es el Arca de la Alianza? Bueno, te dan alas, ya, sí. te vuelves transparente. Sí, eso ya es un capítulo completo, pero... Sí, eso ya es un capítulo completo, pero... De hecho, ya, pero un resumen. No, pero, bueno, el Arca de la Alianza es donde están guardadas las tablillas de Moisés, o sea, exacto. De Moisés, ya, claro. ¿y uno qué logra ¿Cómo se llama el Arca de la Alianza? No me acuerdo exactamente por qué era que se llamaba el Arca de la Alianza, pero sí recuerdo que hace un par de años atrás salió una teoría conspirativa donde dijeron que habían reconstruido el Arca de la Alianza a un modelo a escala, digamos, era como un tercio del tamaño que real, pero lo hicieron guardando todas las proporciones, porque en la Biblia están como todas hay prácticamente una especie de receta de cómo fabricarla, ¿cachai? Claro, un grupo de científicos habrían fabricado una con lo que les alcanzó, porque como es completamente de oro es carísimo fabricar una, entonces fabricaron una a escala más pequeña y descubrieron que era un transmisor de radio extremadamente potente, tan potente que si no se acercaban descalzos, porque dicen que solo el hombre penitente tiene que ir sin zapatos a tocarla porque hacen tierra y se electrocutan. Y se calcula que era tan poderosa que la versión original, digamos, con el tamaño correcto, con el peso correcto, con la cantidad de oro correcto, que pudo haber sido un arma capaz de enviar electricidad de forma dirigida a un lugar específico. Y además habría sido un aparato de radio para comunicarse con otros mundos, otros planetas. Siempre los nazis y sus cosas raras. Y los nazis querían robarla. Querían, por supuesto, sí. Todas esas cosas. Sí. Y dame un segundo. Y entonces, déjame escribir una cosita aquí breve. Sí. Y retomamos enseguida. Minutos. Aquí está. Ya. Sí. Entonces, bueno, no solamente los nazis lo buscaban. ¡Ay, te diste vuelta! Oye, no me digas, chuta, ¿qué pasó? Sí. Ahí sí. Ah, ya, ahí sí. Chanfle. Bueno, ahí sí. Y esa era una de las ubicaciones posibles, ¿no es cierto?, que está aquí en Osorno. Y la otra es la otra teoría que se teje es que estaba un poco más al sur, más o menos frente a la isla de Chiloé, y otra estaba mucho más al sur, cerca de Puerto Natales, pero en Frenchy. Ahora, igual es raro que marquen puntos tan distintos dentro de la geografía, porque no sé, uno podría como pensar, no, debe estar cerca de, no sé, por decirte, cerca de Lampa, por decirte un lugar. Entonces, como que uno podría pensar que todas las teorías más o menos hablan de la zona central, etcétera, pero aquí estamos hablando de unos que hablan en Atacama y los otros que lo ponen en la Patagonia, entonces... Claro, es que, bueno, los argentinos dicen que la ciudad de los Césares no tiene un origen ni británico, ni chileno que hayan escapado de Osorno, ni nada de eso, sino que esas tres ciudades fueron tres locaciones que ocuparon los templarios. Cuando huyeron de Europa, cuando se les quitó ya el poder a los templarios, huyeron justamente con el Arca de la Alianza, el cáliz de el Santo Grial y muchas otras cosas más que recuerda que estaban tapados en oro esos tipos. Muy código Da Vinci, ¿no? Sí, claro. Claro, por supuesto que sí. Claro. Y todo eso se habrían venido justamente a instalar acá al sur. Y una ubicación estaba en el norte, otra instalación militar estaba acá en la parte más central y finalmente la fortificación principal era donde estaba escondido todo el oro y todo ese tema, estaba justamente en la Patagonia Argentina, límite con Chile. Y hasta el día de hoy hay algunas pruebas de que así puede haber sido. De hecho, en Argentina, en Chubut, hay lugares que tienen cosas bien particulares. Hay una tumba templaria en un lugar de Argentina que se desconoce. De hecho, el cementerio se fabricó en torno a esa tumba que tiene una cruz templaria, que tiene un simbolismo también de la época y que está escrito también de tal manera que uno se da cuenta que no son de acá. Y hay otras cosas más, digamos, que también comprueban. Hay una cierta puerta que dicen que está ubicada en la cordillera,
en la sierra argentina, cerca de Córdoba, que en esa puerta está, dentro de eso está escondida la ciudad de los Césares y también está el Arca de la Alianza y todo lo que ya les había nombrado. Sí. Esas imágenes yo las tengo, no las traje porque las voy a poner en un próximo programa cuando hablemos más a fondo de los templarios, porque eso da para un capítulo aparte. Así es que, pero ese material, como les digo, los voy a traer más adelante. Oye, pero ¿sabes qué? O sea, y poniendo a analizar el tema, o sea, de lo que estabas conversando tú, Víctor, en realidad me hace mucho sentido que no es que, es que fue aquí, es que fue allá, es que fue acá. No, me hace mucho sentido que en realidad hayan sido como bases, sobre todo porque como Chile es un chorizo, básicamente sería tener control de todo el Océano Pacífico desde arriba hasta abajo, o sea, y si alguna cosa pasa, igual podéis salir corriendo fácilmente. Exacto. No, bueno, la verdad que el tema es muy, muy interesante. Se han escrito hartos libros respecto a esto. Hay varios autores que se han atrevido a escribir y muchos han estado bastante cerca de donde posiblemente está. Ahora, yo tengo un amigo, por ejemplo, en Chiloé, que él trabaja en turismo y que él está seguro que la ciudad de los Césares todavía está ahí, quedan algunos vestigios, y que está ubicada frente a la isla grande de Chiloé, justo frente, cerca de un volcán. Pero no me dijo cuál. Hay una leyenda. Hay miles de volcanes, sí, es como decir, pero hay una leyenda que a mí me cuadra, que es una leyenda que habla de cuando llegaron los vikingos acá, que también en un capítulo hablamos de eso. Cuando llegaron los vikingos a Chile, yo no puedo asegurar lo que llegaron, pero se dice esa leyenda que llegaron a Chile, sí, estuvieron con los mapuches acá en la zona de Tirúa, y que ahí ellos habrían ayudado al pueblo mapuche, ¿no es cierto?, a aprender el tema de la guerra, a combatir, y un sinfín de otras cosas, como por ejemplo tradiciones muy, muy particulares que son muy de los vikingos, tradiciones de adoración al agua y otras cosas más. Y a cambio de todas estas informaciones, de todo este intercambio cultural que hubo entre los mapuches y los vikingos, ellos se habrían llevado parte del gran oro de Arauco y habrían embarcado rumbo al sur y se habrían ubicado justamente frente a la isla de Chiloé. Y habrían creado una ciudad que la gente de Chiloé la llamaba la ciudad de los rubios. Friendship. Que para ellos era como la ciudad dorada, pero el dorado no era por el oro que ellos llevaban, sino por el dorado de sus cabellos. Claro. Ya nos perdimos, ya se fue todo al... Sí, pues ahí ya matamos cualquier teoría posible. Bueno, en definitiva, como te digo, hay mucho texto, hay mucho lo que hay que hablar y leer respecto a la ciudad de los Césares, pero el mito sigue, aunque hoy día tenemos el Google que nos ayuda a buscar, ¿no es cierto?, en forma aérea, y no ha encontrado en Google ninguna ciudad perdida. No, pero muy en serio. Si Google encuentra la ciudad de los Césares, ¿tú crees que va a aparecer ahí? No. O sea, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás también apareció este sistema de que estaban ocupando unos drones para medir terrenos, pero de forma que los medían como en 3D, que hacían un escaneo 3D que era capaz de medir como hasta ciertos metros bajo tierra para ver como la calidad del suelo y todo. Y ahí descubrieron, no me acuerdo en qué parte exactamente, pero descubrieron toda una formación, una ciudad completa. Sí, pues. Que claro, con el paso del tiempo ya quedó completamente bajo la selva, o sea, es imposible verla. Sí. En el Amazonas parece que hicieron. Sí, pero gracias a esta tecnología descubrieron las construcciones que están bajo tierra, porque claro, resuenan de una manera distinta, entonces se descubrió que hay toda una ciudad, está todo el entramado de las calles, están las construcciones, está completa y claro, con todo el tiempo que ha pasado es imposible verla o darse cuenta que está ahí si uno no la mira con ese tipo de tecnología. Igual que también había pasado algo así en Stonehenge, también habían descubierto que estaba como conectada con otros lugares cercanos a través de caminos y rutas antiguas también. Entonces claro, quizá ya se encontró el dorado. Se encontró el dorado hace mucho rato, pero nunca tuvo esa cantidad de oro que decían. Y ya no tenía oro.
Claro, porque también hay con eso de las mentiras de los conquistadores españoles, también hace tiempo atrás también había leído el tema de que es muy probable que lo que ellos comentaban, así como estas grandes ciudades llenas de gente, etcétera, etcétera, haya sido cierto, pero cuando ellos la primera vez que llegaron le pegaron enfermedades que los aborígenes no tenían, y después cuando volvieron 15 o 20 años después ya estaban todos muertos por culpa de esas enfermedades. Entonces los lugares ya no existían de la forma en la que ellos los vieron la primera vez. Sí, pues así mismo fue. Y yo creo que en realidad el único lugar que tenía gran cantidad de oro y plata y que siempre fue motivo de atracción de todos los pueblos que vinieron, o sea, de todas las culturas que vinieron a conquistar Latinoamérica, fue el imperio inca, y específicamente la ciudad de Tiahuanaco, que ahí sí que había gran cantidad de oro, porque ellos sí manejaban la joyería bastante bien y trabajaban el oro y la plata. Entonces yo creo que por ahí sí podría ser una ciudad tapizada en oro, no sé. En Colombia igual, sabes que en el pelero precolombino había harto oro. Incluso hay un museo en Bogotá que es el Museo del Oro, y se encuentran piezas preciosas, o sea, unas cosas de locos. Sobre todo porque en ese entonces, o sea, contaban que no se sentía como un metal precioso porque era lo que había, Era o sea... común, claro. Claro, era bastante común. Ahora tú vas al Museo del Oro y los vidrios que protegen esas cosas son así de gruesos. Una cosa así ridícula. Termopanel. Termopanel. Oye, la verdad, bueno, a mí me encantaría poder seguir hablando mucho más, pero me están así. Ya, querido, así. entonces dejamos hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, cortito pero sustancioso. Sí, bueno. Protejan de sus corazones. Sí, próximo capítulo entonces nos adentramos más con los templarios. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos imágenes muy interesantes. Próxima semana entonces vamos a hablar acerca de los templarios en Latinoamérica, para que vayan cachando. La próxima vez que Víctor vuelva. Imagínate eso, parece un mes. Pero ustedes la pueden seguir próxima conversando, pues, chiquillo. Sí, la próxima vez que Víctor vuelva. La próxima vez que Víctor vuelva vamos a hablar de los templarios entonces. Muy bien. Ya, queridos, un abrazo grande a todos. Nos vemos la próxima adiós. semana. Besos. Adiós, adiós. Chao. Chao, chao. Hasta la próxima, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao.